Para los que nos gustan los datos, las anécdotas, la información, las historias, desde hoy voy a empezar a compartirles, digo a manera de resumen, cómo los textiles dieron forma al mundo, basada en el libro escrito por Virginia Postrel, titulado El tejido de la civilización. Un libro que de verdad me tiene fascinada y pues qué rico poder compartirles algo de lo que estoy leyendo, que, que sí que me parece bien interesante poder empezar a entender cómo esta segunda piel, que muchos le han llamado segunda piel a las texturas que llevamos incluso desde el primer momento que nacemos cuando nos envuelven en una manta, cómo, cómo cada una de las texturas tiene un lenguaje, tiene una historia, eh, genera en nosotros una emoción. No es solamente lo que se ve, sino también lo que se siente y entonces lo que se va a transmitir desde la comunicación no verbal. Y bueno, pues si les gustan así como los datos curiosos y lo que les digo, las historias curiosas, pues creo que este va a ser un video, o pues si no lo puedes ver, pues puedes irlo oyendo, mmm, donde voy a relatar a manera de resumen lo que estoy leyendo en este libro de cómo los textiles dieron forma al mundo. Pues quiero empezar con el algodón, una fibra que todos conocemos y que es de las más apetecidas, de las fibras naturales más apetecidas. Es una fibra que nos conecta mucho con el bienestar, con el desahogo, eh, también con la tranquilidad, con la relajación. Es muy suave, sin embargo, a veces de pronto también puede transmitir un exceso de relajación y entonces pasar a un mensaje tal vez malentendido, que es la pereza, y por eso es que ahí entraría esa palabra clave de la cual yo siempre les hablo en imagen personal, que es equilibrio. Equilibrio y autoconocimiento son las dos palabras clave que yo considero de una imagen personal en la armonía, pues para que no estemos comunicando un mensaje equivocado de nosotras o de nosotros, ¿cierto? Pero bueno, ya me estoy yendo un poco más a la comunicación no verbal. Vamos a hablar hoy un poquito del algodón, de cómo es la historia de esta fibra natural, eh, que tiene como siempre sus cosas positivas y negativas, ¿bien? Así que pues nos dice acá Virginia que de las más de 50 variedades que hay de algodón, en el mundo casi ninguna de esas sirve para hacer tejidos. Más de 50 variedades y casi ninguna sirve para hacer tejidos. Y esto pasa porque el algodón es una mota o es una fibra muy corta y entre más corta es la fibra, pues se va a motosear más rápido, es decir, la vida de esa prenda o de esa fibra va a ser muy corta. Así que entonces lo que siempre desde comienzos les estoy hablando, esto más o menos, yo voy a estar aquí hablando, bueno, ya cuando llega a Estados Unidos es comienzos de 1800, pero incluso desde antes, desde las primeras civilizaciones, ya ellos estaban siempre interesados en hacer que las fibras que ellos utilizaran fueran fibras largas, como por ejemplo las de la seda. Pero en otro capítulo vamos a hablar de la seda. Así que, ¿cómo es que el algodón llega a ser esta fibra tan apetecida? Resulta que hubo un genoma que fue capaz, un genoma de algodón que fue capaz de producir esa fibra larga de la cual les estoy hablando. Los científicos lo llamaron el genoma A y era un genoma africano. Y este genoma africano, que fue el único que sobrevivió a todos los procesos, saltó, cruzó el océano hasta llegar a México. Hay varias teorías, dos específicamente, de cómo es que este genoma salta tan alto o tan largo para llegar al otro continente, al americano. Pues una teoría se basa en que pues en realidad América y África antes eran solo uno, estaban unidos, entonces pues no hubo ningún salto, sino que pues ahí estaban y era lógico pues que este genoma
de algodón se moviera en el mismo territorio. Pero está la otra teoría, y es que pues nada, no estaban unidas, estaban separados. Este genoma definitivamente, por ejemplo, a través de naves, a través de barcos, pasa al continente americano, o incluso también hay otra teoría que dice que pasa a través del Pacífico, del Océano Pacífico. Lo cierto es que los científicos no han hallado una respuesta a cómo es que este genoma africano termina en el continente americano. El genoma A africano, que se cruza con el genoma D, que es el que estaba en México, y entonces pues, ¿qué surge? Pues el AD, el híbrido. Y este genoma que se cruza hace que las características del algodón, de esa pelusa, sea mucho más fuerte, sea mucho más larga, sea muy productiva. Incluso ellos mismos, allí en la península de Yucatán, en México, empiezan a encontrar formas de hacer crecer el algodón de una manera pues más rápida también. El algodón definitivamente se producía con mucha facilidad en tierras cálidas, húmedas, nada lluvioso, nada que tuviera escarcha, nada que fuera seco. Y precisamente pues este era el clima más apto que la semilla encontró en la península de Yucatán. Pero también había una zona muy importante donde se empezó a desarrollar todo el algodón, que fue en el norte de Uzbekistán. Resulta que allá es frío y es seco y hay escarcha. Entonces se empezaron a dar cuenta que cuando esta semilla, este genoma AD, digamos que se cruzaba con el algodón, con la semilla de algodón que había allá, por ejemplo, en esa zona fría y seca, de todas maneras también tenía una muy buena producción. Es lo que se le empieza a llamar acá, Virginia lo dice, unas especies domesticadas, y esto también sucedió en el delta del Mississippi, en las llanuras altas de Texas y, como les digo, en Uzbekistán. Entonces, pues sí, pues los lugares más proclives para que la planta se desarrollara era las zonas húmedas, las zonas cálidas, zonas calurosas, las zonas secas. Sin embargo, pues se empezaron a dar cuenta que en Uzbekistán esto fue muy bueno, fue muy positivo. Y empieza entonces la producción de algodón a tener un impacto en el califato islámico, porque entonces el trabajo en toda la cadena de producción del algodón era muy rentable, estaba muy bien retribuido económicamente. Y entonces muchas personas empiezan a unirse a este trabajo. Y esto entonces también hace que el califato islámico, que el Islam se empiece a extender de una manera muy importante por toda la meseta islámica, incluso hasta llegar a Irak. Dice acá Virginia, el algodón blanco sin adornos, es decir, por ejemplo el lino en Egipto, señalaba una sincera adhesión al Islam. Vestir prendas de algodón se convirtió en una señal de devoción. Entonces fíjense cómo tras la conquista musulmana, el cultivo y el comercio de algodón hicieron que, como les estaba diciendo, la meseta iraní se convirtiera en la región más productiva y digamos que vigorosa del califato islámico. Estas dos cosas empezaron entonces a unirse. La mayoría del algodón se exportaba incluso desde Irak. Entonces fíjense cómo esa producción de algodón contribuyó de una manera bien importante a la expansión del Islam en los distritos. Les estoy hablando que esto va desde Mesopotamia hasta Siria o desde Egipto hasta Magreb, lo que nos narra Virginia Porter. Pero ¿cómo entonces el Mississippi en Estados Unidos se convierte en esa región tan productiva de algodón? Pues resulta que un señor llamado Walter Boylin, a comienzos de 1800, se establece en el Mississippi, se casa con una chica de Boston, se establece en el Mississippi, y el gobernador del territorio
el señor James Wilkinson le encarga un trabajo a Barley. Él tenía que ir a Ciudad de México a mandar un recado por una disputa territorial. El punto es que Barley, en medio de este trabajo, se da cuenta de que en México existe una variedad de algodón que él supone que va a florecer muy bien en el Mississippi. ¿Y qué hace Boiling? Pues la pasa de contrabando a los Estados Unidos. Esta semilla empieza a crecer muy bien allí en el Mississippi. Empieza a dar una producción altísima. De hecho, hacia 1820 ya digamos que esta nueva variedad eh, tenía un lugar muy importante en la economía. Entonces, ese descubrimiento de Boiling, el contrabando de esa semilla de algodón al Mississippi, se une con la invención de Eli Whitney, quien patenta su invención, que es una máquina que separa las semillas de algodón de las hilas, y obviamente pues esto hace que el proceso sea mucho más rápido eh, y pues que haya un mayor potencial en cuanto al algodón. Entonces se da la fiebre del algodón. Acá nos dice Virginia, semillas óptimas en mano y con las nuevas tecnologías de desmontado para procesar el algodón y floreciente demanda desde los molinos del norte de Inglaterra. La fiebre del algodón que había llevado a pioneros como Boiling a la frontera no hizo sino tensificarse. Miren, la demanda de algodón en Estados Unidos creció más del 5% cada año hasta 1860 y obviamente esto también se unió al aumento de la población. Pues en 1810 había más o menos unas 40.000 personas y en 1850 ya habían 606.000 personas. Esto va unido a la mano esclava, esto va unido a la obra esclava, a la esclavitud. Ahí es donde viene pues esta parte negativa. Si ustedes no se han visto la película 12 Years a Slave o 12 años de esclavitud, una invitación muy especial a que se la vean porque relata y describe de una manera muy acertada lo que se estaba viviendo en esta época de la cual les estoy hablando. Entonces, 1835, Mississippi, tierras fértiles, una esclavitud en crecimiento. Se sacaban más o menos 11 kilos diarios por trabajador de algodón, pero incluso esto llegó a casi 4 veces más, a rondar los 40 kilos. Esto dependía un poco pues de cada recolector, pero más o menos eso es lo que en ese momento se estaba recogiendo. Y a medida que entonces los cultivos de algodón en esta zona de Estados Unidos, en el Mississippi, van aumentando y van siendo productivos, esto se va desplazando hacia el oeste, hacia el firme oeste, y así entonces es como también toda la obra esclava, toda la esclavitud también se va hacia esa zona de los Estados Unidos. Y fue precisamente esa producción de algodón tan alta, con lo que les estoy relatando de la esclavitud, que empezó a marcar diferencias muy notorias entre el norte y el sur de los Estados Unidos, y así es como se empieza a desencadenar la guerra de secesión. Bueno, pues hasta aquí hablándoles un poquito del algodón, de este maravilloso libro que me tiene fascinada, El tejido de la civilización, de Virginia Postrel. En unos días les hablo sobre otra de las texturas, otra de las fibras. Espero que pues haya sido muy ameno este pequeño espacio. Nos seguimos encontrando por aquí. Un abrazo. Gracias.